¿Qué pasa si tu fe no es tan segura como crees? Todos sabemos que la fe es esencial para la salvación. Pero ¿qué pasa si hay algo que ha estado pasando por alto? Algo que podría conducir a la destrucción espiritual si no se aborda. Ellen G. White advierte que la fe sin obediencia es presunción, y esta presunción es una de las mayores engaños que llevarán a muchos a la ruina en los últimos días. En este video nos sumergiremos en una verdad que podría sorprenderte. La fe sin obediencia no es fe en absoluto, es presunción. Y la presunción no es solo un error leve, es una trampa espiritual que podría costarle su salvación. Muchos creyentes de hoy viven en esta peligrosa ilusión, suponiendo que la fe sola los salvará, al tiempo que descuida la obediencia, que es el fruto de la verdadera fe. Pero aquí está el problema. La presunción conduce a la destrucción. ¿Qué significa eso para ti? ¿Estás realmente viviendo tu fe con la obediencia a la palabra de Dios o has caído en la trampa de la presunción? Las consecuencias de la presunción son mucho más graves de lo que la mayoría cree, y es algo que absolutamente no puede permitirse ignorar. En este video descubrirá cómo la presunción está engañando incluso a los creyentes más fieles y cómo puede garantizar que su fe sea genuina, arraigada tanto en creencias como en acción. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que ve tu viaje espiritual. Este no es solo un punto teológico, es una cuestión de vida y muerte, vida eterna. El momento de despertarse es ahora, y esta verdad abrirá tus ojos a la realidad de lo que realmente significa seguir a Cristo. No puede permitirse perderse esto. Antes de continuar, me gustaría preguntar algo especial. Comenta el número 7 a continuación como un signo de tu fe. El número 7 es más que un número. Representa la perfección e integridad de Dios en nuestras vidas, especialmente para nosotros, adventistas del séptimo día. Al comentar el número 7, está declarando que confía en el plan perfecto de Dios para su vida y se compromete a vivir de acuerdo con su voluntad. No olvides dejar un gusto y suscribirte al canal, porque tenemos mensajes más poderosos preparados por Dios para tu corazón. Tiene algo increíble para ti y queremos caminar juntos en este viaje de fe. Ahora, continuemos. Ellen G. White hace una distinción crítica entre la fe y la presunción, un malentendido que lleva a muchos por mal camino. Faith, como se describe en Hebreos 11:1, es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. La verdadera fe se basa en la confianza en las promesas de Dios y conduce a una vida de obediencia. La presunción, sin embargo, es una falsificación de fe. Es la creencia de que Dios nos bendecirá, independientemente de cómo vivamos o si obedecemos sus mandamientos. Ellen White advierte en Los Pasos a Cristo: la presunción no es fe, es el resultado de una imaginación engañosa. La fe, cuando es genuina, trabaja a través del amor y purifica el alma. Pasos a Cristo, página 63. Ella explica que la presunción lleva a las personas a creer que pueden ignorar la ley de Dios y al mismo tiempo reclamar su protección y bendición. En contraste, la fe es activa y transformadora. Como dice James 2:17, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La diferencia es clara. La presunción asume la bendición de Dios sin la obediencia acompañante a su palabra, mientras que la verdadera fe siempre conduce a una vida que refleja la voluntad de Dios. La fe es la confianza de que la palabra de Dios es verdadera y que sus mandamientos son un reflejo de su carácter que estamos llamados a obedecer. La presunción no es simplemente peligrosa, es un engaño que persigue a las personas a la realidad de su condición espiritual.
Al final, la presunción conduce a la destrucción, mientras que la fe conduce a la vida eterna. Ellen G. White enfatiza que la fe y la obediencia son inseparables y que uno no puede existir sin el otro en la vida cristiana. En La Gran Controversia escribe: la verdadera fe debe ser una fe viva, una fe que trabaja a través del amor y que conduce a la obediencia. De Gran Controversia, página 283. La Biblia subraya esta verdad en James 2:22. Ves que la fe estaba trabajando junto con sus obras, y por obras la fe se hizo perfecta. La fe no es una creencia pasiva, está activo y nos llama a la obediencia. Ellen White enseña que la obediencia es la prueba de la verdadera fe. Testimonios de la Iglesia, Bolsi 4, página 74. Cuando realmente confiamos en Dios, obedeceremos sus órdenes porque sabemos que su palabra es confiable y conduce a nuestro mejor bien. La Biblia requiere repetidamente la obediencia como respuesta al amor y la gracia de Dios. En Juan 14:15, Jesús dice: si me amas, mantén mis mandamientos. La obediencia es la respuesta natural a la fe en Cristo y es la evidencia de una relación viva con Él. La verdadera fe no busca excusas para evitar la obediencia, sigue ansiosamente la palabra de Dios como una demostración de amor y confianza. La presunción, por otro lado, supone que la fe sola es suficiente, ignorando el hecho de que la gracia de Dios nos llama a vivir en armonía con su voluntad. Sin obediencia, la fe es incompleta, y este es un principio clave que cada creyente debe entender mientras nos preparamos para el regreso de Cristo. En los últimos días, el peligro de presunción será mayor que nunca, ya que Ellen G. White advierte que muchos serán engañados para que piensen que están a salvo, incluso cuando sus vidas no están en armonía con los mandamientos de Dios. En Testimonios de la Iglesia escribe: muchos de los que profesan ser cristianos viven en presunción, pensando que Dios los salvará independientemente de sus acciones, y esto conduce a la ruina espiritual. Testimonios de la Iglesia, volumen 6, página 410. Jesús mismo advirtió en Mateo 7, 21-23, que en el día del juicio muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en su nombre, arrojan demonios en su nombre, y hicimos muchas maravillas en su nombre? Pero Él responderá: nunca te conocí, aparte de mí, tú que practican la anarquía. Estas palabras son un recordatorio aleccionador de que la presunción no puede reemplazar la fe genuina que conduce a la obediencia. Ellen White explica que en los últimos días las personas creerán que están siguiendo a Dios, pero en realidad seguirán los engaños del enemigo, engañados por la falsa creencia de que la fe sola es suficiente. El aumento de las falsas enseñanzas y los milagros falsificados hará que sea aún más fácil para las personas caer en presunción. Pero la palabra de Dios es clara: la obediencia no es opcional, es la evidencia de la verdadera fe. No debemos permitirnos ser arrullados en una falsa sensación de seguridad por presunción. El momento de vivir en verdadera fe y obediencia es ahora, ya que solo aquellos que obedecen la palabra de Dios se prepararán para el regreso de Cristo. Ellen G. White enseña que la obediencia es el fruto natural de la fe genuina. La fe que está realmente viva no puede existir sin conducir a la obediencia. En Pasos a Cristo escribe: la fe funciona por amor y purifica el alma. Pasos a Cristo, página 67. La Biblia confirma esto en Santiago 2:22. ¿Ves que la fe estaba trabajando junto con sus obras, y por obras la fe se hizo perfecta? La verdadera fe no es una creencia pasiva, sino una respuesta activa al amor de Dios. Mueve al creyente a la acción.
a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando confiamos en Dios, lo obedecemos, no por miedo, sino por amor y reverencia por su bondad y verdad. Ellen White advierte, sin embargo, que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:17, y la presunción, pensar que la creencia solo es suficiente, lleva a muchos a la destrucción espiritual. La obediencia es la evidencia de la verdadera fe, que muestra que una persona está realmente transformada por la palabra de Dios. La verdadera fe nos lleva a obedecer sus mandamientos, a seguir su ejemplo y caminar en sus caminos. Ellen White escribe: la obediencia es la prueba de la fe genuina. Testimonios de la Iglesia, volumen 4, página 74. Sin obediencia, la fe se convierte en una profesión hueca, incapaz de salvar. La obediencia es el fruto que demuestra que el árbol de la fe está vivo y bien, y trae gloria a Dios. No es un esfuerzo legalista, sino una efusión natural del corazón que confía y sigue al Salvador. Mientras que la salvación es solo a través de la fe, Ellen G. White y la Biblia enseñan que la obediencia juega un papel crítico como evidencia de la salvación genuina. Ellen White escribe: la salvación es el regalo libre de Dios, pero no se le da a quienes viven en presunción. La salvación es recibida por la fe, pero la verdadera fe funciona a través de la obediencia. De gran controversia, página 462. La Biblia refuerza esta verdad en Juan 14:15. Si me amas, mantén mis mandamientos. La obediencia no es lo que nos salva, pero es el resultado natural de la salvación que recibimos a través de la fe en Cristo. La gracia de Dios, dada libremente, requiere una vida de obediencia a cambio, como un signo de nuestra gratitud y transformación. En los pasos de Cristo, Ellen White enfatiza que la obediencia no es una mera acción externa, es el cambio interno el que refleja el nuevo corazón que Dios ha dado. Pasos a Cristo, página 60. La obediencia, por lo tanto, no es una carga sino un privilegio. Es nuestra respuesta al amor y la gracia de Dios. Al obedecer los mandamientos de Dios, nos alineamos con su voluntad y demostramos nuestro compromiso con su reino. La presunción, por otro lado, se basa solo en la fe mientras descuida la necesidad de obediencia. Es un error que ha llevado a muchos a creer que pueden salvarse sin una vida transformada. La verdadera salvación transforma el corazón y obliga al creyente a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios será un testigo vital de nuestra fe en Él. Ellen White advierte fuertemente que la presunción, la falsa creencia de que podemos ser salvados por la fe solo sin obediencia, es uno de los mayores peligros que enfrentan los creyentes en los últimos días. La presunción conduce a la complacencia espiritual, haciendo que las personas crean que pueden vivir como lo elijan y aún reciben la bendición de Dios. En la gran controversia, escribe: muchos serán engañados por la presunción, pensando que la mera profesión de fe en Cristo garantizará su salvación, mientras viven en desobediencia a su palabra. De gran controversia, página 479. La Biblia tiene claro que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. La presunción se basa en la idea de que la gracia de Dios cubre todo pecado sin la necesidad de arrepentimiento u obediencia, una mentira peligrosa que conduce a la muerte espiritual. En los testimonios de la Iglesia, Ellen White advierte: la presunción es lo opuesto a la fe. Se basa en una falsa suposición de que Dios nos aceptará sin obediencia. Testimonios de la Iglesia, volumen 5, página 612. La presunción cega a las personas a la realidad de la santidad de Dios y a la necesidad de transformación personal a través de la obediencia a sus mandamientos. Aquellos que viven en presunción no entienden realmente la naturaleza de la gracia de Dios.
La gracia no es un pase libre para continuar en el pecado. Es el poder de vivir una vida santa, obedecer la voluntad de Dios y reflejar su carácter. El peligro de la presunción es que engaña a los creyentes para que piensen que están seguros, cuando de hecho están lejos de Dios. A medida que nos acercamos al regreso de Cristo, debemos rechazar la presunción y abrazar una fe que se vive en la obediencia diaria a su palabra. Los israelitas proporcionan un poderoso ejemplo de la diferencia entre la presunción y la obediencia, ya que Ellen G. White destaca en Patriarcas y Profetas. A pesar de recibir las órdenes y promesas de Dios, muchos de los israelitas eligieron la presunción sobre la obediencia. Presumieron que Dios siempre los protegería, incluso cuando desobedecían deliberadamente sus órdenes. En Patriarcas y Profetas, Ellen White escribe: los israelitas a menudo presumían sobre la misericordia de Dios, pensando que no importa su desobediencia, Dios continuaría bendiciéndolos. Patriarcas y Profetas, página 294. Esta fue la mentalidad que los llevó a adorar a los ídolos, romper los mandamientos de Dios y no confiar en su liderazgo. La Biblia cuenta cómo, en los Números 14:44, después de que Dios les había advertido, los israelitas se presume que subían a la montaña, pero ni el arca del pacto del Señor ni Moisés partieron del campamento. Su presunción llevó a su derrota, mostrando que las bendiciones de Dios no son automáticas, son contingentes sobre nuestra obediencia. Ellen White señala que la presunción a menudo lleva a las personas a creer que pueden ignorar la ley de Dios mientras esperan su favor. La verdadera obediencia, sin embargo, requiere que sigamos la palabra de Dios, confiando en que sus órdenes son para nuestro mejor bien. La falla repetida de los israelitas para obedecer las órdenes de Dios resultó en la tragedia, recordándonos que la presunción conducirá a la destrucción, pero la obediencia trae bendiciones y seguridad. El peligro de presunción no solo es personal, sino también corporativo, que afecta a toda la Iglesia. Ellen White advierte que la Iglesia puede caer en una falsa sensación de seguridad cuando sus miembros viven en presunción, pensando que están a salvo debido a su profesión de fe o apariencia externa, mientras no viven de acuerdo con la palabra de Dios. En los Testimonios de la Iglesia, escribe: la presunción es uno de los engaños más efectivos de Satanás. Hace que muchos crean que están a favor de Dios cuando sus vidas testifican lo contrario. Testimonios de la Iglesia, volumen 5, página 530. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está llamado a ser una luz para el mundo, y la integridad de la Iglesia está determinada por la integridad de la fe y la obediencia de sus miembros. Si los miembros viven en presunción, dependiendo de formas exteriores de religión, en lugar de ser transformados por la palabra de Dios, toda la Iglesia puede perder su vitalidad e influencia espirituales. Ellen White advierte que la presunción puede ser contagiosa, extendiéndose a través de la Iglesia y creando un falso sentido de paz. Cuando la Iglesia se vuelve complaciente y supone sobre la gracia de Dios sin el verdadero arrepentimiento y la obediencia, corre el riesgo de convertirse en un obstáculo para los demás. Es por eso que la vigilancia espiritual y la fidelidad son tan cruciales. Como creyentes, debemos asegurarnos de que la fe que vivimos sea genuina, caracterizada por la obediencia a los mandamientos de Dios y un corazón que está alineado con su voluntad. Cuando la Iglesia vive en obediencia, se convierte en un poderoso testigo del mundo, manteniendo firme en la verdad y atrayendo a otros al Salvador. Si bien la presunción conduce a la destrucción, la obediencia a la palabra de Dios ofrece esperanza y seguridad de la salvación.
Ellen G. White nos asegura que la obediencia no es una tarea onerosa, sino el resultado de un corazón transformado, potenciado por la gracia de Dios. En Los Pasos de Cristo escribe: la obediencia es la clave de la vida cristiana, es la evidencia de una relación genuina con Cristo y abre el camino para sus bendiciones. Pasos para Cristo, Pándara 60. La Biblia está clara en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los mantiene, es Él quien me ama. La obediencia es la expresión natural del amor por Dios y trae una paz que supera la comprensión. Ellen White nos recuerda que la obediencia es la base segura de nuestra salvación. Es a través de la obediencia que demostramos nuestra confianza en Dios y su habilidad para guiarnos en el camino de la justicia. La salvación, aunque un regalo gratuito, no es solo una decisión única, es un proceso continuo de crecer en la fe y la obediencia a la voluntad de Dios. La obediencia no se trata de legalismo, se trata de vivir una vida que refleja el carácter de Dios y su amor por la humanidad. Mientras vivimos en obediencia a Dios, experimentamos la plenitud de sus promesas y la seguridad de la vida eterna. Al final, cuando Cristo regrese, recompensará a aquellos que han mantenido sus mandamientos y se mantuvieron fieles a su palabra. La obediencia a Dios es la verdadera evidencia de una fe viva que es transformadora y victoriosa. El peligro de la presunción es real. La fe sin obediencia no es la fe en absoluto. Ellen G. White ha advertido claramente que la presunción llevará a muchos a la destrucción espiritual. Puede pensar que simplemente creer es suficiente, pero la Biblia y los escritos de Ellen G. White nos recuerdan que la verdadera fe siempre se combina con la obediencia. Esta es la base de una relación genuina con Cristo. Sin ella, corremos el riesgo de ser engañados y sin preparación para su regreso. La pregunta ahora es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Continuará confiando en una comprensión superficial de la fe o dará un paso adelante en la obediencia a la palabra de Dios? El momento de tomar esa decisión es ahora. No podemos permitirnos vivir en presunción, pensando que estamos a salvo, cuando en realidad estamos lejos del camino de la salvación. Es hora de examinar tu propia fe. ¿Es una fe que conduce a una vida transformada? Quiero saber de ti. ¿Qué pasos estás tomando para asegurarte de que tu fe no esté arraigada en la presunción, sino en la obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Qué cambios harás en tu vida hoy para asegurar que tu fe esté viva, activa y agradable para Dios? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Se apoyen mutuamente en nuestro viaje de fe y obediencia. Si este mensaje ha hablado con su corazón, no se lo guardes para ti mismo. Compártalo con alguien que necesite escucharlo. Juntos, rechacemos la presunción, abrazamos la obediencia y mantengamos firmes en la verdad mientras nos preparamos para el regreso de Cristo. Las apuestas son más altas que nunca. Y ahora es el momento de vivir la fe que salva.